¿Qué tal, compañeros y compañeras? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a realizar un mapa de localización similar al que vemos aquí en pantalla. Para este ejercicio utilizaré la versión 3.10.12 de QGIS con GRASS. Dicho todo esto, comenzamos. Y bien, una vez en QGIS, vamos a agregar las capas vectoriales con las que vamos a trabajar. Para ello nos dirigimos al botón de añadir capa vectorial, seleccionamos los tres puntos y localizamos nuestros archivos. En este caso está en la carpeta archivos. Primeramente voy a agregar mis puntos de muestreo, selecciono mi archivo shape, hago clic en abrir y añadir. Posteriormente agrego mi capa vectorial de los municipios de México. Para finalizar, selecciono mi capa vectorial del municipio de Mulegé. Este municipio está localizado en Baja California Sur. Una vez que haya agregado mis capas vectoriales con las que voy a trabajar, voy a ordenarlos. Primeramente, selecciono mi capa vectorial de puntos de muestreo y localizo en la parte de arriba. Posteriormente, la capa vectorial del municipio de Mulegé y finalmente mi capa vectorial de municipios. Ahora vamos a trabajar con la capa vectorial de puntos de muestreo. Seleccionamos nuestra capa vectorial de puntos de muestreo, hacemos clic derecho, seleccionamos abrir tabla de atributos y podremos observar que tenemos tres columnas. La primera son de los números de cada punto, sus coordenadas en X y Y. Entonces etiquetaremos basados en el número del punto. Una vez que hayamos checado eso, cerramos la ventana. Ahora hacemos doble clic o clic derecho, propiedades. En etiquetas, seleccionamos etiquetas sencillas. En valor, seleccionamos número. En texto, vamos a seleccionar un tipo de letra. En este caso, Arial. En tamaño, lo dejaré en 12. Hago clic en aplicar y aparecerán mis etiquetas. En buffer, selecciono dibujar buffer de texto. En color del buffer, puedo dejarlo en blanco o seleccionar algún otro color. En este caso, lo dejaré en blanco. Hago clic en aplicar y se verá de la siguiente manera. Ahora, en ubicación, seleccionamos desplazamiento desde el punto. En cuadrante seleccionamos el superior centro. En desplazamiento en X y Y, disminuimos a menos 1.4, 1.5. Hacemos clic en aplicar y listo. Ahora, si queremos cambiar el color del elemento, seleccionamos simbología, marcador sencillo. En color de relleno, seleccionamos un color, en este caso, un rojo. En tamaño, lo podemos dejar en 2, aumentar o disminuir. En este caso, lo dejaré en 2. Hago clic en aplicar y posteriormente finalizar. Ahora trabajaremos con el municipio de Mulegé. Hacemos doble clic. En simbología seleccionamos relleno sencillo. En color de relleno vamos a seleccionar un gris bajo. En anchura de marca podemos aumentar o disminuir. Hacemos clic en aplicar. Checamos cómo queda. Si es de nuestro agrado, hacemos clic en aceptar. Ahora trabajaremos con la capa vectorial de municipios. Hacemos clic derecho, checamos la tabla de atributos, checamos que la columna que contiene el nombre de los municipios se llama nom-mun. Vamos a etiquetar basados en el nombre del municipio. Una vez que hayamos checado esto, cerramos la ventana, hacemos clic derecho,
nos vamos a propiedades. En fuente vamos a seleccionar UTF-8. Hacemos clic en aplicar. Posteriormente nos vamos a simbología, relleno sencillo. Vamos a seleccionar un color de relleno. En este caso será un gris un poquito más fuerte. Hacemos clic en aplicar. Y en etiquetas vamos a seleccionar etiquetas sencillas. En valor vamos a seleccionar nom-municipio, que es la columna que contiene los nombres del municipio. Hacemos clic en aplicar. Y en texto vamos a cambiarle a Arial 12. Una vez que hayamos hecho todo eso, aquí también podemos agregar otras modificaciones, por ejemplo, también un buffer, un fondo, sombra, etc. Por el momento solo modificamos el texto y la ubicación. Una vez que hayamos hecho eso, hacemos clic en aplicar y aceptar. Ahora vamos a trabajar con la composición de impresión. Para agregar una composición de impresión, hacemos clic en el botón Nueva composición de impresión. Vamos a asignar un nombre a nuestro mapa y hacemos clic en aceptar. Posteriormente hacemos clic en clic derecho, propiedades de la página. Vamos a seleccionar un tamaño de hoja. En este caso será tamaño carta. En orientación será horizontal. Voy a hacer clic en el zoom para ajustar el tamaño en la pantalla. Ahora voy a agregar las guías. Hago clic en la pestaña de guías. Voy a agregar mi guía horizontal a 10 milímetros y a 205.9. En mis guías verticales a 10 milímetros y a 269.4. Ahora voy a agregar mi mapa a la composición de impresión. Selecciono el botón de Añade un nuevo mapa a la composición. Hago clic izquierdo y agrego mi mapa. Ahora voy a ajustar la escala. Para ello me voy a propiedades del elemento. En la parte de escala voy a ajustar. En este caso será de 1.100.000. Selecciono el botón de mover contenido y puedo ir ajustando. Ahora voy a agregar un fondo a mi mapa. Para ello, en la opción de fondo, voy a seleccionar un fondo azul que representará el mar. Posteriormente voy a agregar mis cuadrículas. Selecciono la opción de cuadrículas. Voy a añadir una nueva cuadrícula. Modificar cuadrícula. En tipo de cuadrícula, selecciono marco y anotaciones solamente. En el SRC lo dejo del proyecto, que es el WGS84. En intervalo, quiero intervalos de 1 grado. Coloco 1 en X y 1 en Y. En marco, estilo de marco, selecciono cebra. En tamaño de marco, lo dejo en 1. Activo la opción de dibujar coordenadas. En formato, selecciono grado minuto con sufijo.
En la parte que dice izquierda, en horizontal, selecciono ascendente vertical. En derecha, de igual forma, ascendente vertical. En tipo de letra, vamos a seleccionar un tipo de letra, en este caso Arial 11. Arial 10 mejor. Color de letras lo dejo en negro. En distancia al marco del mapa lo dejo, bueno, aumento a 2. Y en precisión de coordenadas coloco 0. Una vez que haya hecho todo eso, hago clic en volver. Eh, Ahora voy a agregar mi flecha norte. Selecciono el botón de añadir flecha norte. Ajustamos. Ahora vamos a agregar nuestra leyenda. Seleccionamos la opción de añadir una nueva leyenda a la composición. Desactivamos la opción de auto actualizar. En título colocamos un título. En este caso le pondré simbología. Hago doble clic sobre Mulegé para editar el título y le pondré como nombre municipio de Mulegé. Hago clic en aceptar y selecciono municipios. Hago doble clic para cambiar el nombre y le pondré como nombre límite municipal. Hago clic en aceptar y listo. Ahora en fuentes y formatos del texto, en tipo de letra del título, voy a seleccionar un tipo de letra, de igual forma Arial, en tamaño 16, en alineación centro, en tipo de letra del elemento, Arial, y en tamaño 14. En separación podemos ir ajustando. Por ejemplo, espacio, símbolo, etiqueta, podemos aumentar o disminuir. Espacio entre símbolos, podemos aumentar o disminuir. Lo dejaré así como está, con estos ajustes. Voy a agregar un marco. Selecciono la opción de marco. Si quiero cambiar el color, puedo hacerlo desde aquí. Puedo aumentar el grosor o disminuir. Lo dejaré en 0.5. De igual forma puedo agregar un fondo. Aquí en fondo podemos seleccionar un color. En este caso lo dejaré en blanco. Ahora voy a ajustar. Lo dejaré en esta parte. Posteriormente voy a agregar mi escala. Selecciono el botón de añadir una nueva barra de escala a la composición. Agrego mi escala. Aquí en estilo selecciono un estilo, en este caso recuadro doble. En segmentos voy a colocar 2. En altura lo dejaré en 2. Ahora en fuentes y colores vamos a seleccionar un tipo de letra. De igual forma Arial 12. Hacemos clic en volver. Ahora seleccionamos, hacemos control C más control V
para copiar y pegar una nueva escala. Ahora la nueva escala. En estilo seleccionamos numérico. Vamos a seleccionar Shift. Seleccionamos nuestra escala numérica más nuestra escala. Y hacemos clic en alinear elementos. Seleccionamos alinear al centro. Ok. Y listo. Si vemos que el número de la escala es muy grande, podemos disminuir. En este caso voy a disminuir el tamaño de letra a 10. Ok. Y bien, yo creo que eso es todo en relación a este tipo de mapas. Ahora, para exportar a PDF, hacemos clic en el botón de exportar como PDF. Seleccionamos una dirección en donde deseamos guardar. En este caso serán descargas. Le pondré como nombre mapa 100. Hago clic en guardar. Y si quiero guardar un PDF, selecciono esta opción. Y si no, pues no. Hacemos clic en guardar. Y se creará nuestro archivo PDF. Podemos checarlo en descargas. Vamos a abrir. Y así es como queda nuestro mapa. De igual forma, si queremos guardar como imagen, hacemos clic en el botón de exportar como imagen. En dado caso que eh, no querramos este tipo de indicador norte, podemos agregar una imagen que trae el sistema. Por ejemplo, hago clic en añadir una nueva imagen a la composición. Me voy a la opción de directorio de búsqueda. Y se comenzarán a cargar mis archivos SVG. Y bien, una vez que haya cargado nuestras imágenes, nos aparecerá en esta parte. Estas imágenes, pues yo las agregué manualmente. En otro video les voy a mostrar cómo hacer eso. Ahora, estas imágenes son las que trae QGIS por default. Son las que están en blanco, en tonalidad gris. Y aquí podemos seleccionar algunos tipos de rosa de los vientos. Ahora, si queremos agregarlo manualmente, pues aquí yo tengo algunos ejemplos. Esos ustedes no lo tendrán disponible ya que esto se hace manualmente, pero a manera de ejemplo les voy a mostrar algunos. Voy a seleccionar. mm, Son muchas opciones que soy un poco indeciso. Eh, por ejemplo, este. Bueno, voy a quedarme con este. Una vez que haya decidido, eh, puedo ir ajustando. Y este de aquí puedo eliminar. Selecciono y hago clic en suprimir. Y listo. Bueno, si queremos agregar también el nombre al Golfo de Baja California y al Océano Pacífico, podemos hacer clic al botón de añadir nueva etiqueta. Hacemos clic y aquí hacemos clic.
vamos a agregar el nombre de Golfo de Baja California. En apariencia, en tipo de letra, le cambiamos a Arial 14. Vamos a centrar y en alineación en medio podemos cambiarle el color de letras. En este caso será un azul. En tamaño vamos a aumentar a 16. En rotación vamos a rotar a 55 grados. Vamos a ajustar. Vamos a seleccionar. Vamos a hacer control C y control V. Y a este vamos a cambiarle el título a Océano Pacífico. Vamos a ajustar la rotación. Bueno, ahora podemos disminuir el tamaño de letra. Siento que es grande. El color también lo siento muy fuerte. Y bueno amigos, una vez que hayamos hecho todo esto, ahora sí podemos guardar en PDF o en formato de imagen. Y bien amigos, esto ha sido todo. Espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan. Hasta luego. Chao.